Esta es Radio C4. Número 5, la palabra de Dios dice que el vino es un engañador y que el vino es un burlador. Entonces, Cristo, ¿usted piensa que vino para burlarse de la gente y para engañar a la gente? Porque dice la Biblia que el vino hace estas cosas. Y usted piensa que Cristo da estas cosas, que Él consumió estas cosas y que Él dio estas cosas. Sexto, Él no vino para enviar gente a la tumba. Isaías 5, 11 al 14 nos dice que por causa del consumo del vino alcohólico, la tumba tuvo que ensancharse. Juan 3, 17, eso es Isaías 5, 11 al 14. En Juan 3, 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces Cristo vino a salvar al mundo, pero fíjense lo que dice esto terrible en Isaías. Si la tumba tuvo que ensancharse debido al consumo de alcohol, ¿podrá ser que el consumo de alcohol lleva a alguien al infierno? Piensen esto. Séptimo, Cristo no vino para poner tropiezo a ninguno. Cristo vino para traer tropiezo. ¿Se piensa que el Señor Jesucristo vino a traer tropiezo a las personas? Romanos 14, 21 nos indica que el que toma vino hace eso exactamente, es de tropiezo. Bueno no es comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Dice en Romanos 14, 21. El milagro de convertir agua en vino no requiere que sea vino alcohólico. Eso lo tenemos en Juan 2, 10. Entonces es dicho que en tiempos bíblicos, la costumbre era servir el mejor vino alcohólico primero, guardando lo peor para último. Claro, porque ya las papilas gustativas ya no disciernen nada y ya toman cualquier cosa y da igual, cuando la habilidad de saborear se había debilitado por causa de la embriaguez. Pero en el versículo 10 nos indica que esto no fue el caso en ese tiempo, en ese momento. Estas personas definitivamente podían reconocer que el vino que Jesús había creado era mejor que el que se sirvió al principio. Esto no hubiera sido posible si es que ellos ya hubieran estado intoxicados. No podrían reconocer esto. Las papilas gustativas estaban adormecidas ya. A la verdad, ni el vino que se sirvió primero, ni el que Cristo creó, era alcohólico. ¿Qué le parece? Es bueno hablar de la composición del vino para que algunos entiendan ahora, por un momento, por qué en este momento Karina está haciendo una referencia que si la persona hubiese estado borracha, no hubiese sabido saborear el próximo, el que hizo Jesús, y obviamente aún en palabras del maestresala pudo reconocerlo. Las bodas era una semana entera de boda, ¿eh? Y ahora se quedan sin vino y Jesús lo multiplica. Pero esto es interesante, es la composición del vino como hoy lo conocemos. Sí, las botellas que hoy compramos, que conocemos como vino, es vino fermentado. Y esto el tema es que el vino fermentado pasa por un proceso, es el jugo de uva, pasa por un proceso de putrefacción, ¿sí? Que es lo más parecido a la levadura. Claro. Entonces, Jesús no tuvo nada que ver con levadura. Nada corrompido. Con nada corrompido. Entonces, si el vino que Jesús hubiese transformado era alcohólico, hubiese sido vino corrupto. Uh-huh. No puede haber vino con alcohol si primero no pasa por un proceso de corrupción y putrefacción, donde los hongos van quebrando las moléculas y lo van descomponiendo. Y eso es lo que le da ese alcohol al vino. Entonces, pensar que Jesús transformó el agua en vino alcohólico es ignorancia y raya la blasfemia. Ahora, se entiende que muchos ignoraban, como era mi caso, yo ignoraba esto, de que claro, lo que pasa es que nunca me habían dicho que el vino fermentado es corrupto. Y en Cristo no hubo un grado de corrupción, no hubo un grano de corrupción. No. En los sacrificios del templo o del tabernáculo, cuando estaban estas ofrendas líquidas, también se utilizaba el vino, pero no era vino alcohólico tampoco. Otra vez, ya sean los panes sin levadura también,
era sin levadura, ya sea en el vino, era jugo de la vid, no fermentado. ¿Por qué? Porque estas cosas, estos elementos, el pan, el vino, representan al Señor Jesucristo. Y en Cristo no se encontraba corrupción alguna, no había pecado alguno. Y estas cosas, esta putrefacción, esta corrupción, representaban el pecado. Y en Cristo no hubo pecado. Por eso no podían contener estas cosas y el Señor nunca tuvo nada que ver con ninguna de estas cosas. El punto número 9 en esta lista, el Señor no hubiera recibido la gloria al causar que personas ebrias, supuestamente, se emborracharan aún más. Y el versículo 11 del capítulo 2 se convierte en un versículo clave cuando notamos que dice que por este acto Jesús manifestó su gloria. ¿Cómo va a manifestar su gloria el Señor si dejó un montón de gente borracha, perdiendo el conocimiento? Sí, los modelos bíblicos que vimos son personas que pierden totalmente la conciencia. ¿Ustedes creen que el Señor fue el productor de esto? Ahora, la Biblia dice fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Si el vino que Jesús transformó es tal, si Jesús transformó el agua en ese tipo de vino, se lo asemeja, se lo compara con la fornicación. O sea, fornicación, vino y mosto, porque hubieran habido todo ese tipo de claro, actos también seguidos. Claro, entonces si el resultado de lo que Jesús hizo no fue quitado el juicio de la persona, no fue fornicación, o sea, no era vino con alcohol. El contexto bíblico es muy claro. El que se quiera aferrar a su cultura en esto no tiene un argumento bíblico. Entonces, acá vemos, si el vino se lo compara con la fornicación, está hablando del vino con alcohol, no el jugo de uvas, como el que Jesús transformó el agua en jugo de uvas. Puro, limpio, sin fermentación, sin putrefacción, sin hongos. También el último punto es que, permitiendo que la gente se emborrachara aún más, no habría causado que sus discípulos creyeran aún más en él, como dice el versículo 11. Así reveló su gloria y los discípulos creyeron en él. Creyeron en él justamente por todo lo contrario. Entonces, ¿cómo es que la gente cree en un Cristo? ¿Cómo es que la gente cree en un Cristo que se emborrachaba, que tomaba y que daba de tomar bebida alcohólica a los demás? Quiero que por favor me expliquen eso, porque no lo puedo entender. ¿En qué Cristo están creyendo? Es terrible para mí esto. Es terrible. La palabra vino, recuerden que el texto fue escrito en griego. El griego es un idioma extremadamente rico. En el hebreo tiene 8 términos distintos para el griego. Oinos, la palabra oinos en griego. Y en el hebreo tiene la palabra yashin, tirosh, shekar, shemer, shemer, chemer y shemer, sove, shekev y asis. Y todos estos términos en las lenguas originales pueden significar el fruto de la vid, o sea, el zumo de uvas no fermentado o mosto, o puede significar vino fermentado o alcohólico, uno o el otro. Por eso es que, como puede significar varias cosas, también puede significar la mermelada de uva, puede significar el jugo, puede significar la uva fresca. Entonces, como hay tantos diferentes significados, uno tiene que leer en el contexto a qué se está refiriendo. En un uso como el que nosotros le damos a la palabra agua, el agua puede ser potable o no potable, pero todo es agua. Y de igual modo el vino en la Biblia puede ser sin fermentar o fermentado, sin alcohol o con alcohol. En algunas versiones se ha añadido la palabra nuevo al lado de vino cuando el traductor ha entendido que era mosto, pero el original sigue siendo un término genérico. En Génesis 1:27, Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. En otros lugares se refiere a una persona de sexo varón. Entonces, a veces hay palabras que son palabras genéricas y usted tiene que ubicarla conforme al contexto. Tiene un significado mayor o más específico.
Y estas son cosas que usted tiene que tener muy estudiadas, muy claras en su mente, en su espíritu, para usted primero y para poder usted darlo claramente a otros. Le digo la verdad, se está poniendo en una situación muy peligrosa delante del Señor, aquel creyente que piensa que el Señor Jesucristo tomaba y daba de tomar, aquel que cree que tomar un poco no pasa nada, aquel que pone la excusa que tengo que tomar todos los días un poco porque me hace bien al corazón. Eso es mentira. Perdóneme, pero eso es mentira. Porque exactamente los mismos ingredientes que se encuentran en el alcohol para que supuestamente le haga mejor al corazón, también se encuentran en el jugo de uva. Entonces tome jugo de uva y le va a traer el mismo beneficio supuestamente al corazón que le puede llegar a traer el alcohol, que en realidad es una mentira. Es una mentira. Y bueno, hay mucho para decir sinceramente y podríamos está el vino nuevo, está el vino malo, las bodas de Caná, como hemos visto, pienso que es el pasaje que más trae problema. Después está la situación también, utilizan el otro pasaje que utilizan es cuando Pablo le dijo, por causa de tu estómago tienes que tomar, en 1 de Timoteo 5:23, es citado con mucha frecuencia por todos aquellos que defienden el consumo de bebidas alcohólicas, que cuando le dijo, ya no bebas agua, le dijo, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, Timoteo sufría de enfermedades y problemas estomacales. Y este primer elemento de su consejo a Timoteo es que deje de tomar agua en aquella época en el que el agua corriente, o sea, no había agua corriente clorada, es decir, no había agua corriente con cloro, no estaba esto. Este proceso no estaba. Y este consejo, sin dudas, es por causa de que el agua en tiempos bíblicos estaba mayormente contaminada, porque no tenían formas modernas de purificar el agua. El agua contaminada no iba a aliviar sus enfermedades y aún podría ser la causa de sus enfermedades, como por supuesto lo es muchos lugares donde el agua está contaminada. Trae problemas estomacales, trae problemas de todo tipo. Y luego el otro punto del consejo es que tome un poco de vino por causa de sus frecuentes enfermedades y en especial para el bien de su estómago. Cualquier médico honesto le va a decir que el vino con alcohol no cura enfermedades. No. Cualquier médico honesto le va a decir, no, por más que tome alcohol no le va a curar enfermedades, no le va a proteger de que no le pase nada al corazón. Eso es mentira. Entonces, al tomar el puro jugo de la vid, Timoteo podía tomar algo natural, que fuera saludable y que sería mejor que el agua y evitar entonces tener que tomar algo contaminado que le traería todo tipo de problemas estomacales. Entonces, como digo, muchos piensan de que Pablo le estaba recomendando a Timoteo que tomara bebida alcohólica. Imagínese no tomar más agua y cada vez que tenés sed tomar bebida alcohólica. ¿Es eso lo que le estaba diciendo? Obviamente es una interpretación absurda y muy pobre del texto bíblico. O sea, es la intención de justificarse detrás pisando, pasando por encima, insultando el contexto e insultando a aquel quien escribiría acerca de la última cena, la cual recibió por revelación de Jesucristo mismo y que aún en su escrito en Corintios se refiere a la copa y no menciona la palabra vino. O sea, el Espíritu Santo fue muy cuidadoso en la explicación de la última cena. Hay un versículo, Karina, para aquellos que se justifican aún en porcentajes. Hay un pasaje que dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo moratado de los ojos? Mire, son todas consecuencias malas, negativas, no hay ninguna positiva en esto. La explicación, versículo 30, dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Entonces alguno dice, bueno, pero dicen mucho vino, pero atención, 31, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra
suavemente. El que se justifica en el vino de manera cultural, que ¿por qué no? Porque vos lo redondeás en la copa, y es un chorrito nada más. A mí dame un chorrito que lo voy a probar. Y mirás la copa y le das vuelta, como mareándola, ¿no? Entonces, si el vino deja una textura sobre el vidrio, significa algo, significa su tiempo, su sabor. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Y esto es lo que dice, se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. No dijo no mires al vino en galones, en litros, dijo en la copa. Y al fin será dolor. O sea que un poco dará dolor. Ya altera. Ni por cultura de que hay que lo rojizo, que estamos haciendo un wine tasting. No es que estamos haciendo un tour tomando un poquito de cada uno porque simplemente aprendemos a catar, a probar la uva, a catarla, a saborearla. No, el fin es dolor. Es como áspid, dará dolor. Es como una serpiente. Ahora, Jesús transformó 150 galones de dolor. 150 galones de... A personas que, como dicen, ya estaban borrachas y el Señor hizo que se emborrachen más. Porque aún, no fueron dicen. Fueron un porcentaje de 150 galones de veneno de áspid, de mordedura de serpiente. Eso es lo que Jesús hizo. Y de engaño. Y para que las personas sean burladas. O sea, el Señor piensan que fue un objeto de burlarse y de engañar. Sí, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por eso yerra no es sabio. O sea, 150 litros de escarnio y alboroto. Adjudicarle eso a nuestro Señor y Salvador es blasfemia. Es blasfemia. Es blasfemia. Por eso digo que decir que Jesús tomaba alcohol o sea, es blasfemar. El que está escuchando podría haber sido ignorante en algún tiempo, como yo fui ignorante en este pasaje. Sabiendo esto, es blasfemia. Sí, ya sabiendo, sí. No. Esto es para directamente que los creyentes se arrodillen ahí y le pidan al Señor perdón. Le pidan al Señor perdón y automáticamente le hablen a familiar, a los hijos, decirle, ¿sabes qué, hijo? A papá los viste y a mamá tomaban, ¿te acordás? A los niños que pueden entender. Pero ¿sabes qué? El Señor nos mostró esto. Y explicarle a sus hijos qué es lo que el Señor les mostró. No decir nada y dejarlo como si nunca nada hubiera pasado. Tampoco decirle a otros, no, ahora no tomo porque me di cuenta que me hacía mal al hígado o porque me subía la presión. No. Todo eso es a consecuencias aparte. Pero decir la verdad. No tomo más alcohol porque el Señor me mostró que es pecado. Me he arrepentido y lo mismo decírselo a nuestros hijos, a la familia o a quien sea en la oportunidad y en la situación que se dé, poder expresarlo y explicarle esto a otros con en un espíritu de mansedumbre, ¿cierto? De humildad, decirle, miren, el motivo por el cual no es porque en mi iglesia me convencieron, no es porque nadie me lavó el cerebro, sino que es porque realmente el Señor, por su palabra y la convicción del Espíritu Santo, me enseñó todo esto. Y esto es lo que yo quiero, agradar al Señor en todas las cosas. Y en una de ellas es esto. Decías espíritu de mansedumbre, qué importante eso. Porque lo más probable es que le pase a muchos lo que nos pasó a algunos en cuanto recibimos esto por primera vez. A mí me gustaría, si me permitís, Karina, a manera de testimonio, un día llegado yo, tenía muy poco tiempo aquí en este lugar, y habíamos hecho un asado para algunos hermanos de la iglesia. Y recuerdo yo haber llegado con botellas de vino. Hasta ese momento yo no entendía esto. Y prácticamente es una costumbre en nuestro país llevar un buen vino al asado. Claro. De los que se conocen como buen vino, que de bueno no tiene nada, ya lo vimos. Pero es algo que ahí, en ese momento, uno se excusa con que es cultural. Y hoy el pensamiento es totalmente diferente, pero no pierdo nada. A uno se sonroja y dice, no puedo entender cómo uno a veces llegó a cometer tales y cuales locuras. Bueno, en nosotros está... eso el Señor se encarga y nos va enseñando.
pero no hay un problema en reconocer lo que el Espíritu Santo hace en tu vida. Es un testimonio. Claro, es No- algo lindo para hablarlo, no para Claro, esconderlo. Claro, entonces yo le digo al que está escuchando, mire, yo también defendía el vino. Yo tengo muchos conocidos que me enseñaban sobre vino y profundidad, por eso daba el detalle ese de la copa. Y yo sé lo que es el contexto del vino, viniendo de un país donde se eligen específicamente por su uva, se conocen. Bueno, conocí un poco de vino, recibí vinos muy caros de regalo. O sea, lo entiendo desde los dos puntos de vista. Lo entiendo de manera cultural, pero lo entiendo bíblicamente, y bíblicamente pesa mucho más que culturalmente. Entonces, ¿qué? ¿Me volví más inteligente, más pillo? No, es el Señor que lo hace. Es el Señor el que pone el querer como el hacer. Es el que te da la luz, te da el entendimiento, y a la misma vez te dice, yo quiero encargarme de esto. La fe correcta da los resultados correctos. Y también la otra cosa es predicar claramente es todo, porque si uno habla de esto claramente, por lo menos la persona no va a tener una duda. El Espíritu Santo puede traer convicción también, y es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Pero si uno le dice a la persona, mira, no tomes vino, te hace mal, ¿entiende? Ahora, te debo Empieza a decir otras cosas. Claro. Y no habla Bueno. del pecado, porque es pecado. Y entonces, si se empiezan a decir otras cosas, dice, me hace mal, sí, ya sé, pero un poquito nada más me hace bien, que el corazón, que esto, que el otro, y entonces estamos yéndonos para otro lado, y esa persona, el Espíritu Santo no va a traer convicción por algo que uno está diciendo fuera de Tal la cual. verdad. Tal cual. Es más, cuando fui confrontado de esa manera por algunos, no lo entendí. Es más, produjo hasta incomodidad, produjo un choque. El pecado, cuando es confrontado, aún el pecado en otros, si la persona no se arrepiente y no se lo entrega al Señor, esto no es un asunto intelectual. O sea, no es que me des los argumentos correctos para yo entonces... No. Esto lo tiene que hacer el Señor. Entienda muy bien que cuando usted habla con alguien y esa persona se siente confrontado, solo el Señor puede traer luz, no uno. Por eso decía, nuestro lado, nuestra responsabilidad, nuestra parte, espíritu de mansedumbre. Esto es lo que el Señor me enseñó, esto es lo que el Señor me mostró. Yo también fui confrontado con eso en un momento, y de palabra, por las personas que lo hicieron, a mí no me agradó. No me agradó, es más, no lo entendí ni me interesó. Hasta ese momento no me interesaba. Hasta que el Señor me lo mostró Él solo, Sí. a solas, Él me Sí. llevó a esto. Sí. Y lo puedo entender. Entonces yo le doy gloria al Señor, porque ese cambio lo produjo Él. No es para decir, yo hice esto. No, Él lo hace. Y Él produce el querer como el hacer. Las dos cosas. Amén. Es así. Cuando el Espíritu Santo trae la convicción, es muy importante lo que el creyente en ese momento hace. ¿Cree en esa convicción que el Espíritu Santo le está marcando o no cree? ¿Qué hace con esa convicción? ¿Qué hace usted ahora con esta convicción? ¿Me permitís un dato más? Y no lo digo a manera de jactancia, lo digo a manera de que yo nunca había estado borracho, nunca estuve borracho. O sea, no era el tipo de bebedor que dice, bueno, pero lo que pasa es que vos te fuiste a un extremo y necesitabas cambiar. No, yo no me había ido a ese extremo. Gracias al Señor que Él me libró de irme a ese extremo. Conozco a muchos que no les fue tan bien. Entonces, es el momento cuando el Señor habla ahí. No importa. Si el Señor te trae convicción sobre esto hoy, no pienses en el pasado y las explicaciones que quizá tengas que dar. No importa. Él se va a encargar. Y más si son pastores. Más si son usted líderes. tiene un grupo de personas a las cuales usted hoy le ministra y le hablábamos, enseña la sí. palabra de Dios, y usted por empezar, o no dice, mire, aunque usted diga, bueno, yo la verdad que los dejo cada uno a su criterio, que hagan, pero yo no digo nada al respecto, no digo ni sí, ni digo ni no. Eso también es pecado. Usted tiene que ser el atalaya. O usted es atalaya o usted no es atalaya. O usted ladra o usted no ladra. Y si usted no ladra, no sirve para nada. Debe ladrar. Debe marcar, debe decir. Vamos a una pausa. He is the Lamb
each knee will bow. Each knee will bow. Each mortal tongue confess His name. His name is Jesus. Kim, I want you to sing that last chorus again. I want the whole world to know that Jesus Christ is the Son of the living God. Jesus Christ is God, the first, the last, the Alpha, the Omega, the beginning and the end. He is our all in all, our everything. Praise God. All the glory and the honor belongs to my Father. Listen. And none can compare to His mercy and great power. Praise ye the Lord, oh my soul. Praise ye the Lord, oh my soul. And His Sabes que hay un mensaje que se podría predicar. Mira, te voy a dar un título para un mensaje Otro más. en cuanto a esto. Y el título es este: No quiso beberlo. ¿Qué te recuerda? La crucifixión. No quiso beberlo. Y ese sería el título, ¿no? Un día domingo. Tiene que ser. Tiene que ser Si me quedo este domingo. Vamos a ver, vamos si a ver. estás No acá sé. este domingo ya es Sí compromiso. estoy. No sé. Vamos a ver. El Señor sabe. No sé. Lo que el Señor quiera, pero que entre paréntesis también les digo y les ruego a todos los hermanos, oren por mi papá Jesús Domingo de Luca, que está internado. Le pasaron, yo sé que muchos hermanos preguntan todo el tiempo, hasta los hermanos de Montura Ranch preguntaban, que en realidad se llama Fuente de Bendición, no Oasis de Bendición, pero la verdad que esa iglesia es las dos cosas. Pero en paréntesis, y ya seguimos con esto, lo operan, le pusieron la fecha para el 22 de febrero, en una semana. Entonces se la pasaron para una semana. Pero gracias a Dios, mi hermana Débora, ustedes muchos la conocen, está allá, así que gracias a Dios al estar allá es como que, bueno, como que se pasa un poco, ¿no? Esta semana, una semana más. Y entonces estaba esta mañana meditando si mi hermana tiene que volver porque ella tiene ese pasaje, no sé si va a poder extenderlo por el trabajo, si tenga que hacer algún cambio con eso. Si ella no logra hacer estas cosas, entonces tendría que ir yo. Y vamos a ver, que sea lo que el Señor quiera. Pero sigan orando por esto. Estas palabras que están aquí en los evangelios, en Marcos, en Mateo, en Lucas, en Juan, el Señor Jesucristo, Él le dan esta bebida, dice vinagre, ¿sí? Pero esta frase, no quiso beberlo. Esto me llama mucho la atención. Tendría que oír esto el hermano Nico. Nico me preguntó sobre esto mismo el miércoles pasado en el Instituto Bíblico. No había tiempo de explicar nada de esto. Así que alguien le avise a Nico. Que alguien le avise a Nico, que Nico... ¿Qué está haciendo Nico? Eso es lo que me gustaría saber a mí. Si Nico está escuchando mi radio C4 porque hoy no hay escuela. ¿Ah? Así que me gustaría saber eso, si está o no está. Déjelo descansar hoy. No. Está descansando, Nico. No. Son apenas las 11:30. Por favor, si para un joven son apenas las 11:30. 11:30 de la madrugada. Oh, Dios. No me lo despierten. Pero una pregunta, ¿por qué Jesús rechazó el vino en la cruz? Cuando uno
vive un dolor con la mente puesta en Dios, el dolor no vuelve a la persona un desdichado, sino un consagrado. El Señor estaba totalmente consagrado. Y parte de esta consagración, parte de esta rendición, parte de todo esto era el padecimiento debía ser sufrido sin ningún impedimento. No sé si pudiera tratar de hacerme explicar con esto. Es decir, no podía haber ninguna cosa que el Señor tomara para alivianar el dolor. Él sufrió el dolor completamente. Cuando crucificaron a Jesús, le ofrecieron a beber en 2 oportunidades. Se cree que fueron 3 oportunidades, siendo la última ya, digamos, cuando dice que bebió, pero no es que bebió, sino que se mojó los labios solamente para poder pronunciar las últimas palabras que se cree que pudieran haber sido consumado es. Y luego, ¿no?, expiró, entregó su espíritu. Entonces, la segunda vez, la más conocida, tuvo lugar cuando Jesús ya estaba colgado en la cruz a punto de expirar y uno de los que estaban ahí le acercó a la boca una caña con una esponja embebida en vinagre. Ahora, ese vinagre se encontraba allí, era una vasija llena de vinagre. Juan capítulo 19, versículo 29, Juan 19, 29, una vasija llena de vinagre. Ahora, ese vinagre, muchas veces uno piensa en vinagre y piensa el vinagre de manzana o alguno de los vinagres que uno normalmente utiliza para cocinar, para la ensalada y todo esto, pero no era ese tipo de vinagre. La verdad, ese tipo de vinagre es intomable, es imposible tomarlo, ¿sí? Sino que esta era una especie de mosto ácido y agrio. Era alcohol. Vamos a ponerlo, pero eso es lo que era, alcohol. Que los soldados romanos, ellos solían usar como bebida. Y la Biblia menciona varias veces este vinagre como algo delicioso. Números 6.3, Ruth 2.14. ¿Y con qué intención es que se lo dieron a Jesús? Bueno, fue para cumplir las Escrituras. También pudo haber sido para reanimarlo, al ver que podía llegar a ya morirse muy rápido. Quizás podía ser para acelerar su muerte, ya que según una antigua creencia, la muerte de un crucificado se aceleraba al darle de beber. O tal vez para mofarse, probablemente traería, no sé bien, pero puede ser que traería el líquido, si tomaría, podría traerle alguna afección pulmonar, que era algo que sufría terriblemente el crucificado, era problemas pulmonares, problemas de todo tipo. Pero tal vez para mofarse de él, para burlarse de él, cualquiera sea la razón, lo cierto es que se trató de un acto humillante y de un acto ofensivo. Entonces, se menciona esta bebida, también le ofrecieron a Jesús durante su pasión. Esta es la que dan cuando Jesús recién llegó a la colina del Gólgota, acompañado por los soldados romanos para ser crucificado junto a los 2 ladrones. Mientras lo desvestían, relata Marcos, que intentaron darle vino con mirra. Marcos 15, 23. Pero él no lo tomó. En vez de mirra, Mateo cambia y dice que le ofrecieron vino mezclado con hiel, pero él, después de probarlo, no lo quiso tomar. Mateo 27, 34. Perdón, pero ¿ustedes se dan cuenta de lo que estamos llegando? ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos tratando de plantear aquí? O sea, nos encontramos ante 2 diferentes bebidas, una antes de la crucifixión y otra cuando ya estaba clavado en la cruz. La primera era vino, la segunda vinagre, un mosto, pero como sea alcohólico. La primera no quiso tomarla y en cuanto a la segunda no sabemos si la tomó o no. Ahí dice en Juan 19:30 que después de haberla tomado, pero no la tomó. En realidad él solamente se mojó los labios para poder pronunciar estas últimas palabras, pero no la tomó. Entonces, quiero que vean esto. ¿Por qué le ofrecieron vino a Jesús? Antiguamente
la costumbre era que darle de beber a los condenados a muerte un sorbo de vino mezclado con aromas era para anestesiarlos, drogarlos, ¿Para qué? Para calmar un poco el sufrimiento y los dolores. Quizá también para que durasen más y aguantasen más el martirio, para que los También. puedan jugar con ellos y hacerlos sufrir un poco Sí. más, ya que está drogado, pueden seguir torturándolos un poco más, Exacto. extenderles la agonía. En Proverbios 31:67 dice, dad bebidas alcohólicas, ¿no? Está hablando acerca de dar bebidas a aquel que está por morir, y vino al que vive amargado, que beba, olvide su miseria y no se acuerde más de su desgracia. Ay, ¿está diciendo que cuando estás deprimido tenés que tomar alcohol? Claro que no, por supuesto que no. Por supuesto que no, pero aquí estamos hablando de que eran las costumbres, eran las creencias. Como siguen siendo hoy creencias y costumbres en el que cuando la persona está deprimida, ¿qué va? Se va para agarrar la cerveza. ¿Mm? ¿Cómo dice Proverbios 31:67? Proverbios 31, 6 y 7 dice, dad la 6 y sidra al desfallecido Sí. y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Ah, bueno. Perdón, ese versículo nos está diciendo que aquel que está desalentado, aquel que está deprimido, aquel que está en miseria, en necesidades, en pobreza, en enfermedades y cosas, que tiene que tomar alcohol. No, previamente le está hablando a un rey y le dice, no es de los reyes Lemuel, no es de los reyes beber vino, Lo que leímos antes, sí. ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Bueno, pero ahí hay un versículo como ese que lo leen arrancado de contexto. Y piensan que ahí está diciendo que está bien tomar cuando uno necesita un poquito de animarse un poco. Como por ejemplo dicen, pero me ayuda a calmarme. Me ayuda a calmarme, dice. Eso dice. Y también sabemos que en Jerusalén solía haber un grupo de mujeres piadosas que como... Eso es más legalista que otra cosa. ¿eh? Sí. Sí, para la terminología, legalismo correcto, eso es legalismo, agregarle a la obra del Señor. Le están agregando Le están alcohol. agregando. Le están agregando. Qué Esos no son terrible, qué liberales, terrible, qué esos terrible. son legalistas. Son los que no es suficiente. Lo que Jesús hizo, hay que agregarle un poco de alcohol para satisfacer una necesidad. Señores, eso es legalismo. El Señor sufrió completamente, totalmente los padecimientos de la cruz sin ningún tipo de anestesiante, de droga, vamos a decir. De ninguna manera fue disminuido el dolor y el padecimiento de la cruz. Entonces, en ese tiempo de las mujeres, habían mujeres que hacían obra de caridad y le daban de beber a los condenados a muerte un vaso de vino fuerte con granos de incienso, y esto servía como narcótico. Algo, vamos a decir, por ese estilo, lo que le quisieron dar al Señor. Y él no lo quiso beber. Así como los creyentes tampoco deben querer beber. No solamente no beber, sino no querer beber. Entonces esto ayuda a entender quién le ofreció el vino a Jesús. A primera vista parece que hubieran sido los soldados romanos, o pudieron haber sido quien sea, pudieron haber sido mujeres piadosas de la ciudad, para mitigar en parte los padecimientos en la cruz. Sin embargo, el Señor no quiso beberlos. Entonces, lo que había que sufrir, había que sufrirlo. Y solamente Cristo lo podía sufrir, y el Cristo lo sufrió en toda su capacidad. ¿Mm? Entonces, ¿por qué, según Marcos, Jesús rechazó el vino que le dieron a beber antes de la crucifixión? Bueno, unos piensan que el vino que le ofrecían era un gesto de burla y por eso no quiso probarlo. Pero ya vimos que en esa escena no hay ningún detalle que insinúe que se estaban burlando de Jesús. Pero otros opinan que al rechazar el vino, Jesús quiso dejar establecido la prohibición de beber vino para los cristianos. Siguiendo esta interpretación, muchas iglesias también, obviamente, enseñan esto, como nosotros enseñamos esto también, acerca de que no es agradable al Señor, no es la voluntad del Señor que los creyentes participen en tomar alcohol.
Ni siquiera un poco. Imagínese usted encuentra o nos encuentra un día de estos en la barra esa que está por ahí en Del Prado y nos encuentra ahí tomando una cerveza. ¿Qué pensaría usted? Diría, oh, wow, mira qué cool, ¿eh? Los pastores ahí están tomando, qué bueno, me gusta esa iglesia. Alguno pensará eso. Pero si usted es un creyente como debe ser, eso le traería como algo, una indicación, una advertencia, una desilusión. Pero vamos, algo no está bien. Pero más aún, estamos en la barra de Del Prado, ¿no? Y no estamos tomando alcohol, pero estamos en la barra ahí. Todos están tomando, porque esa barra es una barra para tomar, ¿sí o no? La barra esa que está ahí en Del Prado y es para tomar. Y están todos, es al aire libre. Motocicletas afuera. Motos, todo. Y es para tomar. Pero estamos sentados ahí, pero estamos tomando un jugo. Tampoco ese es el lugar. Es que ese no es el lugar para estar. Entonces estamos hablando de asociarse y estar tal vez con otras personas que sí están tomando y no importa, yo me tomo un juguito. También hay que Como tener Lot, cuidado ¿no? con eso. Hay que tener cuidado con eso. Mucho cuidado con eso también. Entonces, bueno, como sea, el Señor Jesucristo, Él, aún en ese momento terrible, el Señor, aunque Él había sido etiquetado como borracho, en Mateo 11:19, si se pudiera leer, Sí, cuando los enemigos, ¿lo leyeron antes? No, pero te quería mencionar un detallito que no se nos vaya antes de Proverbios 31, Sí. que este es el consejo de la madre al rey Lemuel, y le dice, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Antes de hablar del alcohol, le dice a lo que destruye a los reyes. Entonces ¿Viste? comienza a hablarle del alcohol. Lo que destruye a los reyes. Wow. Nosotros siendo real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, esto sigue vigente. El alcohol sigue destruyendo. Qué terrible, qué terrible. Mateo, ¿me decís? Mateo 11:19, los enemigos del Señor lo habían etiquetado al Señor de borracho. Pero la pregunta es, ¿eso significa que Él era borracho? ¿Cómo dice? Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Bueno, esas eran cosas que se decía del Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Muchos toman, podemos creer, ¿se puede creer que hay creyentes que toman ese versículo y dicen, pero ¿no viste que el Señor Jesús tomaba? Y se juntaba con todos y Él era amigo de todos. Perdón, eso es lo que decían de Él. Eso no significa que eso era real. ¿Usted se da cuenta de eso? Pueden decir muchas cosas. Decían muchas cosas de los profetas, decían muchas cosas de Pablo, decían muchas cosas de Pedro, decían muchas cosas del Señor mismo. Pero eso significa que también del Señor Jesucristo decía que Él hacía todas las obras por Belcebú. ¿Que las hacía por Belcebú? ¿Por el diablo? Claro que no. Entonces entienden que no se puede utilizar un versículo en el que personas enemigos del Señor decían que Él era un bebedor, porque ellos estaban hablando en contra de Él. Pero hay creyentes que usan ese versículo, y eso es lo que a mí me llama la atención poderosamente. Esto es lo que me hace pensar realmente están buscando ya no saben de dónde agarrarse para justificar que a ellos les gusta tomar y quieren seguir tomando, pero siga tomando hasta el infierno si quiere. Pero de todas maneras, la verdad no cambia. Es pecado. Es pecado. A mí me vienen niños aquí a la iglesia a preguntarme, mi papá o mi mamá toma alcohol. ¿Eso es pecado? Así nomás me lo preguntan. ¿Puedes creer eso? ¿Qué hace? Te vienen los niños de tu clase y te dicen, ay, hermano Mauricio, mi mamá o mi papá toma alcohol. ¿Qué es pecado eso, Mauricio? ¿Qué le tenés que decir como maestro? O sea, es muy complicado. Ahora, qué interesante que ya hay
hay una luz prendida en ese niño en referencia a esto, preguntarte, acá hay algo raro. O sea, no viene y te dice te dice, mis padres toman alcohol, hay algo raro en esto. Bueno, ahí está el discernimiento, aún la reprensión viniendo de boca de los niños, ¿eh? Sí, es pecado. Es terrible, esto es terrible y quedan los niños ahí todos confundidos. Porque en la iglesia le decimos lo que dice la palabra y luego llegan a la casa y entonces es otra cosa. Mire, usted tiene que estar ahí para dar ejemplo a su hijo. Usted si no le está diciendo a su hijo, mira, yo tomo porque soy grande, vos no tomás porque sos chico, pero cuando vos tengas tal edad, entonces ahí podés tomar. Eso es lo que eso es lo que usted está tratando de enseñarle. Es eso. Imagínese entonces una puerta abierta para tantas otras cosas después. Una puerta abierta a un camino que puede llegar a no tener retorno. Y luego el padre, el hijo, los dos toman juntos, los dos fuman juntos, los dos se drogan juntos. Y eso sucede. Y tristemente en la iglesia. La única manera de tener victoria sobre el alcohol o cualquier otro pecado es por lo que Cristo hizo en la cruz. No hay otra forma, no hay otra manera. Pero primero tiene que haber un reconocimiento, tiene que haber realmente esa convicción que el Espíritu Santo puede traer, que nosotros aceptemos esta convicción con humildad, con un corazón arrepentido, y que entonces busquemos al Señor de todo corazón, le pidamos perdón y le pidamos a Él que nos ayude a tener victoria, que aún Él quite todo deseo por el alcohol, si es el cigarrillo, por el cigarrillo, o sea lo que sea. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y deben vivir como templos del Espíritu Santo. Y lo que sea que nosotros ponemos en este cuerpo, el Señor nos va a demandar todas estas cosas. ¿El alcohol puede llevar a una persona a la perdición del alma? Si la persona se mantiene en esa condición, justificando ese pecado, no creyendo que es pecado, por lo tanto, nunca confesando al Señor pecado. Y ¿sabe qué? Si uno no confiesa los pecados al Señor, ¿qué le parece a usted que pasa? No son perdonados. Pecado inconfeso es pecado no perdonado. La relación con Dios es estorbada, es interrumpida. Estamos hablando de algo muy serio, muy serio. No estamos como en el Antiguo Testamento que se cometían pecados de ignorancia. Sí, todavía hay mucho pecado de ignorancia, pero aquí ya no estamos hablando de ignorancia, porque el que ya ha oído ya no es ignorante, ya es un pecado voluntario. Una cosa pecado de ignorancia, otra cosa pecado voluntario. Los dos son pecados, van a traer las mismas consecuencias y el mismo resultado. Pero pecado voluntario. Y ya esto el Señor lo ve de otra forma. ¿Algo más, hermano Mauricio? Si no, mañana continuamos y vamos a detallar más. un poco más. Sí, señor. Que el Señor les bendiga a todos, queridos hermanos. Y entonces ya en el próximo programa vamos a comenzar con el capítulo 4 de Filipenses, este último capítulo, Gloria a Dios, y vamos a ver unos hermosos pasajes de la palabra del Señor aquí en este capítulo 4. Nos habla de permanecer firmes, y empieza diciendo, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y vamos a seguir acerca del regocijo más adelante, no estar afanosos, acción de gracias y la bendición final. Son 23 versículos, posiblemente en esta semana vamos a poder terminarlos si el Señor lo quiere. Gracias y que el Señor les bendiga. Child of God, he'll be there when the battle is over. He will make it through the storm, find his way through the darkest night. Well, don't give up on the child.
wonder why we smile when we are sometimes in affliction. But you see, we have more than human hands, for I know the great physician. And the reason that we've stood the test and over mountains soar, over every circumstance. I think you need to hear that again. I said over every circumstance. He didn't leave one out. I said over every circumstance. You know Jesus Christ is Lord. Well, so don't give up on the child of God. He'll be there when the battle is over. He will make it through the storm. He'll find his way through the darkest night. And don't give up on the child of God. He's the one who God is keeping. Don't give up on the child of God. So don't give up on the child of God. He'll be there when the battle is over. He will make it through the storm. He'll find his way through the darkest night. Well, don't give up on the child of God. He's the one who God is keeping. Don't give up, don't give up, no, don't give up, don't give up, no, don't give up, don't give up on the child of God, the child of God, the child of God. Hallelujah. Oh, Jesus. The Lord called Nehemiah and a remnant of Jews out of Babylon and back to Jerusalem. Jerusalem had been destroyed. The walls were torn down. They had been burned. They had been torn down. And the Lord again called Nehemiah to rebuild the walls. And when he got to Jerusalem, all he found there was burnt stones, all in rubble. And no doubt Nehemiah in his mind was thinking, what in the world? How are we going to rebuild the wall? How is this going to be done? And just then the Holy Spirit told Nehemiah, use those burnt stones to rebuild the wall. Are there any burnt stones in the house? Hallelujah. God didn't give up on you. I said God didn't give up on you. Hey, don't give up on the child of God. Well, don't give up on the child of God. He'll be there when the battle is over.